Soy Xavier Roger, profesor de Antropología de la Universidad de Barcelona, y mi campo de especialización ha girado en torno al patrimonio cultural en todos los diferentes ámbitos, entre otros los relacionados con la gestión de los espacios y museos de memoria, ¿no? Y dentro del proyecto SURES pues, colaboramos la Universidad de Barcelona aportando materiales didácticos, aportando materiales formativos, y uno de los campos es especialmente el que se refiere a esta cuestión de los conflictos. Mi nombre es Alejandra Canal, soy antropóloga social y soy docente también de la Universidad de Barcelona. Mi campo de estudio es el patrimonio, museos, patrimonio indígena y también trabajo temas de patrimonialización de las memorias traumáticas. En el proyecto SURES participo principalmente elaborando material docente. ¿Cómo recordamos los conflictos o cómo no los recordamos? ¿Qué hay que hacer con los conflictos que una sociedad ha vivido? ¿Olvidarlos? ¿Ponerlos en el centro del debate político? No es fácil cómo se gestiona el conflicto en sociedades que han vivido hechos traumáticos, como pueden ser guerras, atentados, conflictos, dictaduras, ¿no? Y por lo tanto, este es un debate fundamental, pero yo creo que la gestión pública del conflicto, recordarlo, de la memoria, es un elemento fundamental para la democracia de las sociedades, es un elemento fundamental también para superar los conflictos, y es un elemento fundamental de alguna manera como una vacuna del pasado para evitar que esos conflictos vuelvan a repetirse. El tema de la memoria es fundamental en América Latina. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX distintos países del continente sufrieron guerras civiles, traslados involuntarios, dictadura, y eso afectó y vulneró muchos de los derechos humanos de las personas que allí lo habitan. De manera que era fundamental tener procesos de políticas de memoria para poder, de cierta manera, suturar estas fracturas dentro de la sociedad. Para ello, dos elementos que han sido fundamentales es, por un lado, la generación de legislaciones desde la perspectiva de la justicia, de la reparación y de la no repetición, y también informes de verdad, donde se puedan expresar con hechos las memorias de las distintas personas cuyos derechos fueron vulnerados. En el ámbito de esas legislaciones, una arista fundamental es lo que se conoce como la patrimonialización de los espacios de memoria traumática. En un comienzo esos espacios fueron protegidos no desde una perspectiva patrimonial, sino más bien como una evidencia de que esos crímenes ocurrieron, pero con la presión de las asociaciones de familiares o de personas cuyos derechos fueron vulnerados, también intentaron que fueran espacios de memoria, de manera de garantizar un poco lo que es la no repetición, ¿no? Y que se transformaran en espacios didácticos del nunca más. La memoria es muchas veces un terreno de confrontación, porque hay visiones distintas sobre los hechos que han ocurrido en el pasado en la sociedad y cómo esos hechos son vividos en el presente, ¿no? Pero también puede ser un terreno en que se analicen y se discutan esos hechos del pasado y cómo se influyen en el presente. En ese sentido es muy importante la creación tanto de espacios de memoria como de museos que pueden analizar y pueden explicarnos cómo se vivió ese pasado, ¿no? Los sitios de memoria son espacios en los que se han vivido hechos traumáticos, ¿no? Desde encarcelamientos, desde incluso asesinatos, desde represiones, ¿no? Campos de batalla, y esos espacios tienen la virtud que con una buena musealización nos hablan de ese pasado traumático. Nos hablan hasta el punto que reactiva nuestra memoria y nuestros sentimientos. Yo he visitado sitios de memoria en que incluso he salido llorando y con gente, y eso está bien de alguna manera, ¿no? Por revivir esos dramas del pasado e imaginar mínimamente en nuestra propia sensibilidad cómo fue ese pasado, ¿no? También hay museos como en Latinoamérica, el más de referencia es el Museo de Chile, el Museo de la Memoria de Chile, pero también hay otros en otros países, como el que se está creando en Colombia o el que es en Perú, que explican el conflicto. Entonces hay más terreno para el debate, ¿no? Hay más terreno para explicar la diversidad de cuestiones. Pero hay algo muy difícil, porque esos museos tampoco no pueden ser absolutamente neutros. Hay que buscar un relato
pero ese relato tiene que ser con una visión crítica del pasado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esos espacios de memoria y de esos museos como elementos para que la sociedad reflexione sobre su pasado. Por ejemplo, en la sociedad alemana, el papel que han jugado los campos de concentración, en que todos los escolares, a partir de un determinado elemento, en determinado momento de su educación secundaria, tienen que visitar un campo de eso, ¿no? En campos de concentración y revivir ese pasado. Esa explicación activa fundamentalmente nuestros procesos de memoria, pero sobre todo, debería hacernos reflexionar sobre nuestro presente, cómo somos nuestra sociedad y cómo vivimos esos traumas de pasados que son una mochila, una carga importante que llevamos en nuestro presente. Cuando hablamos de reparación en el ámbito de los derechos humanos, es un tema bastante complicado, básicamente porque es imposible reparar la pérdida de un ser querido o la vulneración de tus derechos. Sin embargo, en estos procesos, sobre todo en Latinoamérica, lo que se ha intentado es, en la medida de lo posible, tratar de contribuir a una sutura en las personas que han sufrido estos procesos. Por lo general podemos hablar de dos tipos de reparación, una reparación que es de carácter individual, principalmente a través de una compensación económica, apoyo psicológico o incluso políticas afirmativas, y por otro lado una reparación que sea de carácter colectivo. En ese ámbito es fundamental el reconocimiento de la verdad, por ejemplo, también el hecho de que haya un reconocimiento público de que ello ocurrió, también una petición de disculpas, y una arista fundamental es la patrimonialización de esa memoria. El hecho de que existan estos lugares de memoria, ya sea antiguos espacios que fueron escenarios de tortura, de crímenes, de asesinatos, como también la creación de museos o memoriales que cuenten esa historia. El género de los procesos de memoria y en los procesos de patrimonialización en general es fundamental porque nos obliga a comprender las relaciones de poder que subyacen entre hombres, mujeres y personas sexualmente diversas y el rol que se les asigna a cada cual. En los procesos de memoria en específico, lo que vemos, sobre todo en los casos latinoamericanos, es que la violencia sexual va a ser clave. Pero no solamente eso, sino que también el hecho de que la acción de las mujeres se va a restringir a una esfera más bien pasiva, ¿no? En tanto víctima, lo que le resta agencia a mujeres que fueron guerrilleras, a mujeres que participaron también de la resistencia. Con todo eso no es exclusivo de los procesos de memoria, sino que de los procesos de patrimonio en general. Laura Jane Smith hablaba de que el patrimonio es masculino. Hoy en día esa perspectiva está cambiando y estamos revisitando esos discursos que se están construyendo en los museos para ver dónde se ha invisibilizado el rol y la participación de la mujer en distintos procesos y hacer que emerjan esas voces femeninas para tener un cuento o una narrativa mucho más representativa de la diversidad de esos fenómenos. Cuando hablamos de desarrollo comunitario, tenemos que pensar en que tienen que existir algunas condiciones mínimas dentro de las comunidades. Y eso pasa porque haya cierta cohesión y haya un sentido de identidad compartido. Cuando ocurren procesos de violencia, dictadura o desplazamiento forzado, las sociedades en su interior se fragmentan, de manera que es difícil pensar y proyectar en un futuro común. En ese sentido, el patrimonio o la patrimonialización de la memoria puede ser un espacio bastante idóneo para generar esas reflexiones con respecto a los errores del pasado, pero también para tener una proyección común de futuro. Generalmente esos procesos no son fáciles y por lo tanto tendrían que ser participativos, pero una vez que se integran esas distintas narrativas, se hace más posible la vida comunitaria y por lo tanto el desarrollo en el sentido de pensar un futuro común. ¿Por qué es importante valorar la memoria para una sociedad? Es importante por distintos motivos, ¿no? Uno es porque hay que hacer una reparación de las víctimas. Han sufrido consecuencias no solo traumáticas, también consecuencias económicas. La separación, la muerte, eso no puede subsanarse, pero sí las consecuencias económicas, ¿no? La formación de esas personas, eso es algo que abordamos en el proyecto Sures, ¿no? Pero por otra parte es importante porque las sociedades podemos de alguna manera
ver nuestro pasado para no repetir errores, para no repetir cuestiones que han sido en el pasado y sobre todo para reflexionar de nuestro presente, ¿no? Porque podemos así construir un futuro mucho más justo, ¿no? Recordar colectivamente nos permite de alguna manera asumir nuestro propio pasado y asumir nuestros propios elementos en clave de presente. Recordar de todas formas no es quedarse en el pasado, es tener una perspectiva de futuro, abrir caminos para un futuro con justicia, con dignidad, con memoria. Como se dice en el Museo de África, en Bélgica, hay una frase al principio de la exposición que me parece muy relevante, que es de un sociólogo que se llama Luc Huyss, y dice literalmente: todo pasa menos el pasado.